con fe, porque a veces hay que tener fe. Porque a lo mejor decimos que este año no pinta bien, es que este año no tengo trabajo, o mi trabajo es peor, o las cosas no están bien, o lo que sea. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que actuar por fe y no por emociones, no por nuestras convicciones, sino ir a la palabra y decir, Dios, es que tú tienes cosas buenas para mí. Tú tienes cosas para este año y tú me vas a bendecir. Y me gustaría hablar de eso en este día. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 5, al versículo 36. Y ahí vamos a ver algo en relación a esto, ¿verdad? A las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros, porque Dios siempre quiere bendecir, Dios siempre quiere obrar, pero aquí vamos a estar viendo algo que es muy importante y muy interesante a la hora de recibir lo nuevo que viene de parte de Dios. Ahí en Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 36, dice algo, y dice, ¿verdad? Está hablando Jesús, y dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido viejo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Sabéis? Aquí estamos bien. Realmente esta parábola Jesús la tiene que usar porque estaba viendo un conflicto. ¿Qué conflicto estaba viendo? Estaba viendo un conflicto entre un grupo de personas, los religiosos, fariseos, gente que estaba muy anclada a las normas, a las pautas, a las costumbres, más que al espíritu. Entonces, este grupo de personas, como os digo, ¿verdad? Tenía ya una forma muy estructurada de pensar, tenían sus normas, y Jesús viene a traer un mensaje vivo, viene a cumplir, él dice, yo vengo a cumplir la palabra, pero la forma en la que él empieza a actuar y obrar rompe los esquemas que los fariseos, que los religiosos tenían de esa época. Por ejemplo, este pasaje viene un poquito después de un momento en el que Jesús dice que estaba comiendo con unos publicanos, con unos pecadores, con gente que estaba mal vista por la sociedad, por los judíos. Decían, estos son lo peor, estos no merecen nada, los veían así, los menospreciaban. Pues resulta que con esos Jesús estaba comiendo, estaba compartiendo, les estaba amando, y claro, todo eso chocaba a los religiosos, a los fariseos. Decían, esto no puede ser, un maestro no puede estar con gente así. O sea, la ley, las costumbres, mejor dicho, no lo permiten, eso no está bien visto. Entonces Jesús, cuando ve esa actitud de esta gente, les dice, mirad, os voy a decir una cosa, los sanos no necesitan de ningún médico, los que necesitan de un médico son los enfermos. Y sabéis, yo he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento, no a ningún justo. Por eso Jesús, cuando decía este tipo de cosas, chirriaba en aquellos que escuchaban su mensaje. Ahora, Jesús vemos que está trayendo algo nuevo. Él está, cuando habla aquí del vino, por ejemplo, dice un vino nuevo que no tiene cabida en un odre viejo. Él está diciendo, yo, porque el vino se refiere a él, yo no voy a tener cabida en vosotros y lo que yo tengo para vosotros no va a tener cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros sois odres viejos. Y como sois odres viejos, no vais a soportar lo nuevo que yo tengo para vosotros. Jesús está exigiendo en este momento a este grupo de religiosos que si querían recibir algo de parte de él, ellos tenían que estar dispuestos a cambiar. Esta parábola es muy buena y tiene una enseñanza muy profunda, porque, por ejemplo, cuando habla de los odres, ¿sabéis? El odre, cuando almacena el vino, después de un tiempo, el odre empieza a crecer, empieza a expandirse por la fermentación del vino. Entonces, con el paso del tiempo, este odre va creciendo y llega un momento en el que crece tanto que ya no puede crecer más. Entonces, si a este odre que ya es viejo, que ya ha sufrido una fermentación, le ponen vino nuevo, este vino nuevo va a requerir de una nueva fermentación y va a requerir de un espacio para empezar a expandirse. Pero claro, si el odre que le va a almacenar ya ha crecido lo suficiente y no puede crecer más, ¿qué va a pasar? Que ese odre se va a romper, no va a soportar una fermentación nueva. Aquí Jesús está diciendo, mirad, si vosotros no sois capaces de abriros a lo que yo tengo para vosotros,
si vosotros no sois capaces de renunciar a lo que sois, a lo que tenéis, a vuestra experiencia, a vuestras costumbres, a vuestros conceptos, no vais a resistir lo que yo tengo para vosotros. De hecho, Jesús, hay momentos en los que dice que él era como esa piedra de tropiezo para los religiosos, para los judíos, para aquellos que... ¿Por qué? Porque él venía a traer un mensaje vivo y como para esa gente que no aceptaba a Jesús, el mensaje no tenía cabida en sus corazones, claro, ellos empezaban a tropezar. ¿Por qué? Porque lo nuevo que venía de parte de Jesús no tenía cabida en sus corazones. Ahora, yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Creéis que Jesús tenía algo malo para dar a la gente? ¿Creéis que Jesús acaso estaba ofreciendo algo que era digno de ser rechazado? Pues porque a lo mejor, no sé, mentía, porque a lo mejor hacía cosas que andaba... Jesús no hacía nada de eso. Todo lo que Jesús hacía era bueno. La pregunta es, ¿por qué la gente no lo aceptaba? ¿Por qué un religioso, por qué una persona pecadora? Porque Jesús, para la Biblia dice eso, no hay justo ni a uno, todos son igual de pecadores. ¿Por qué aquellos que están estando cerquita de Jesús, viendo su gloria, viendo los milagros que pasaban, no eran capaces de rendirse a Él y experimentar lo nuevo que tenía para ellos? La respuesta es sencilla. Ellos no estaban dispuestos a cambiar, no estaban dispuestos a renunciar a lo que eran. Para ellos era más importante las costumbres, los rituales, las enseñanzas de hombres que las enseñanzas del propio Dios, del propio Jesús. Entonces, ¿qué vengo entonces a proponer en esta tarde? Pues, hermanos, que estemos dispuestos a cambiar, que estemos dispuestos a, si somos odres viejos, entregarlos al Señor y que nos haga odres nuevos. Si para eso tiene que rompernos, tiene que deshacernos, tiene que quebrantar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, no pasa nada. Porque aunque nosotros no estemos preparados para lo nuevo que Dios tiene para nosotros, si nos arrepentimos, buscamos del Señor, Él nos va a ser de nuevo. Y Él nos va a preparar para recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero claro, tenemos que estar dispuestos a cambiar. El cambio empieza en nosotros. Dios no nos va a obligar a hacer nada. Aquí veis y vais a ver en los evangelios cómo Jesús nunca impone nada a nadie. Aquellos que estaban dispuestos a cambiar, aunque no fueran capacitados, no fueran gran cosa, pero estaban dispuestos a seguir a Jesús, esos eran llamados por el Señor. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a que Jesús obre en sus vidas. No solamente a seguirle, sino a que Jesús se involucre y se meta en sus vidas. Porque eso es lo realmente importante. A veces queremos, esta última alabanza, o la penúltima, decía, Señor, te seguiré, ¿no? Por tu amor de tal manera, amor, y yo te seguiré. A veces depende qué es lo que entiendes tú por seguir, vas a actuar de una manera u otra. Pero lo que Jesús quiere no es que nosotros le digamos unas palabras, sino lo que Jesús quiere es que nosotros estemos dispuestos a seguirle a tal punto que Él se meta en nuestras vidas y tenga que cambiar todo lo que tenga que cambiar. Ese es el grado de compromiso que el Señor quiere. Por eso yo te animo a que después de, en un momento, vamos a tomar un tiempo para buscar del Señor. Según vayamos viendo algunas cosas, si tú te ves identificado y dices, yo tengo que cambiar en esto, esto no está bien en mi vida, no tengas miedo. Ríndete al Señor, dile, Señor, heme aquí, estoy dispuesto, hazme uno de nuevo, no quiero caminar igual. Si siempre has hecho lo mismo y los resultados han sido los mismos, tendrás que preguntarte, pues, a lo mejor algo tengo que hacer y algo tengo que cambiar. Y bueno, espero que el Señor te pueda hablar en estas tres áreas que me gustaría tocar, en las que es importante y necesario que podamos cambiar. Los primeros cambios que tienen que darse en nuestras vidas son en nuestras prioridades, en lo que es más importante para nosotros. Ahora que hemos empezado el año, ¿verdad? Estoy seguro que algunos de vosotros os habéis propuesto cosas para este año. Habéis dicho, este año yo definitivamente me voy a apuntar al gimnasio. Ese tipo de anhelos son un poco trampa, ¿verdad? Porque alguno dice, Señor, yo me voy a apuntar al gimnasio y tal, y luego a final de año se da cuenta que lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque apuntarse se apuntó. Entonces uno tiene que saber cómo escribe, no, Señor, me voy a apuntar al gimnasio y voy a ir y voy a aprovechar la inscripción. Claro, eso es otra cosa, y ahí es donde muchos caemos, ¿verdad? Yo me acuerdo, hubo temporadas en las que estaba apuntado ahí, tirando el dinero. ¿Por qué? Porque no iba. Este año es posible que
nos hayamos propuesto cosas. Ir al gimnasio, no sé si hay aquí gente que esté de novio, de novia, pues alguno dice, no, me gustaría tener un novio, una novia, casarme, tener hijos, acceder a una vivienda, tener una casa, comprar un coche nuevo, no sé. Son objetivos, son metas que cada uno se puede ir poniendo. Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros vivimos y nos movemos según nuestras prioridades, ahí estamos manifestando ser odres viejos. Porque para ser un odre nuevo, para ser renovados por el Señor, tenemos que darle la vuelta a eso y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la prioridad que tú dices que yo tengo que tener? Porque según a lo que tú le dediques tiempo, esfuerzo, esas son tus prioridades. Ahora la pregunta es, ¿esas son las prioridades que Dios dice que tienes que tener? Me gustaría que vayamos a Mateo al capítulo 22, al versículo 36, y ahí vamos a ver algo, ¿no? Algo que Jesús revela acerca también de esto, de las prioridades. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? En Mateo 22, versículo 36, cuando lo tengas, dime amén. Uy, qué rápidos. Allá en Pamplona son un poquito más lentos, ¿eh? Está bien, está bien. Mateo 22, versículo 36. ¿Qué dice? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fijaros, esto es como que la gente que le está preguntando a Jesús le está diciendo, Señor, ¿qué es lo más importante? Hacia ahí va dirigida la pregunta. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, ¿qué dice? Depende toda la ley y los profetas. ¿Sabéis? Aquí es como que Jesús está estableciendo un orden claro en nuestras prioridades. Él dice, aquí la gente le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? En otros pasajes paralelos que hablan de este momento, la gente le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué he de hacer para heredar el reino? O sea, ¿qué he de hacer para ir al cielo? Y Jesús les da una respuesta similar a esta. ¿Qué está intentando enseñarnos el Señor con este pasaje, con este momento? Pues que cuando nosotros nos preguntamos qué es lo más importante para nosotros, qué es a lo que debemos dedicarle más tiempo, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón, todo, es en amar al Señor. Esa tiene que ser nuestra mayor prioridad como hijos de Dios. Eso tiene que ser lo más importante para nosotros, amar al Señor. Porque dice, de esto y del segundo mandamiento dependen toda la ley y los profetas. Está diciendo, mira, todo lo demás va a ser el resultado, va a funcionar en la medida que tú me ames a mí. Y el Señor está instándonos, nos está diciendo que nosotros como prioridad máxima debemos amarle a Él. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es amar al Señor? Porque ahí entramos en una cuestión de conceptos personales. Porque hay gente, no sé si habéis visto, ¿verdad?, estos reggaetoneros, futbolistas, gente famosa y tal, que por el hecho de tener una gorra que pone Jesús, por el hecho de en sus redes sociales colgar algo acerca de Dios, por el hecho de no sé, de ir a un hospital y hacer una buena obra, por cosas como esas creen que están amando a Dios. Pero la Biblia, cuando habla del amor a Dios, habla de otra cosa. Esto te lo dejo para que lo apuntes, lo voy a leer. En 1 Juan 5:3 dice, este es el amor a Dios. Está hablando de nuestro amor hacia Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y los mandamientos suyos no nos son gravosos. ¿Cómo nosotros vamos a manifestar el amor hacia Dios? Guardando sus mandamientos y que no nos sean gravosos. El Señor, por ejemplo, dice, tenemos que congregarnos. Vale, a nuestra carne puede que haya momentos en los que le cueste, ¿verdad? Porque una semana larga de trabajo, están habiendo complicaciones, problemas y tal, y la carne dice, quédate en casa, no lo hagas. Pero claro, el Señor manda claramente en su palabra a congregarnos. Él dice, yo soy la cabeza y vosotros sois mi cuerpo, y sois miembros los unos de los otros. Entonces el Señor dice, hay que congregarse, hay que bendecirse, hay que amar al hermano, hay que tenerlo en alta estima. Y cuando nosotros no hacemos esto,
cuando nosotros no tomamos, no valoramos, no bendecimos cuando nos congregamos, en realidad nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos amando al Señor? Porque si amamos al Señor tenemos que obedecer a lo que Él nos dice. Y si Él nos dice, mira, vosotros sois mi cuerpo, sois miembros los unos de los otros, yo soy la cabeza y vosotros os necesitáis entre vosotros. Cuando nosotros llegamos a la congregación, por ejemplo, y buscamos bendecirnos, buscamos aprovechar el tiempo, buscamos interesarnos, saber cómo está el hermano, la hermana, buscamos bendecir a la gente nueva que va llegando porque necesitan del Señor, ahí nosotros estamos demostrando amor al Señor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Cuando el Señor, por ejemplo, nos dice aquí, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Cuando nosotros andamos en pecado, cuando nosotros, por ejemplo, murmuramos, cuando no nos cuesta nada hablar mal de la gente, de los demás, de hermanos, o incluso gente que no son hermanos, ahí en el trabajo, se nos va la lengua, ¿verdad? Soltamos chistes ahí que no los soltaríamos aquí en la iglesia, dando la bienvenida en un culto. Cuando hacemos ese tipo de cosas, aunque nosotros creamos y pensemos que estamos amando al Señor y que tenemos temor de Él, en realidad no es así. Porque vamos a la palabra y Jesús dice, aquel que me ama es aquel que guarda mis mandamientos. Y añade algo, porque hay gente que puede esforzarse por guardar los mandamientos del Señor. Eso es la religión. Eso es lo que genera la religión y el miedo. Hay mucha gente que tú las ves y dices, intenta ser bueno, pero como le veo sufriendo. Todo lo que hace parece que le cuesta. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es intentar agradar a Dios en base a sus obras. Pero en realidad aquí el Señor está hablando de otra cosa. Está hablando de amor. Y dice, aquel que me ama no solamente me obedece, sino esa obediencia no le es como una imposición o una exigencia. Habrá momentos que nos costará, como amar a nuestros esposos o esposas. Yo estoy casado y hay momentos que me cuesta amar a mi esposa, no porque no valga para mí, porque no es importante para mí, sino porque hay veces que igual estamos durmiendo, se levanta el pequeño y mi esposa está muy cansada y me dice que a ver si puedo preparar el biberón y yo digo, pues venga, no me apetece. A veces es como a ver quién se levanta primero, a ver quién se hace mejor el dormido, ¿verdad? Pero uno por amor tiene que decir, mira, pues me levanto, atiendo, hasta está pasando un día duro y por amor lo hace. Y no es gravoso. Claro, cuando nosotros nos movemos y todo lo que hacemos para Dios nos cuesta, no nos estamos moviendo en el amor hacia Dios. Nos estamos moviendo en la religión, nos estamos moviendo en un espíritu en el que se movían los religiosos de la época. Por eso ellos vivían y hacían lo que hacían. Dios nos dice, el que ama, guarda mis mandamientos, pero no les son gravosos. ¿Por qué? Porque me ama. Y sabéis, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que lo que el Señor nos dice que hagamos no nos cueste? Porque siendo sinceros, hermanos, hay cosas que nos cuesta. El Señor dice, perdonad, perdona al que te maldice, bendice al que te maldice. Pero cuando estamos conduciendo en el coche, ¿verdad? Y alguien nos pita, alguien nos hace algo que no está bien, que te viene a bendecirlo, te viene a decirlo, mira que el Señor te bendiga, aprovechas para orar por él, ¿verdad? Tu carne no te dice eso. Y si alguno me dice, pues, a uno me dice que sí, pues tengo que darte la mano, saludarte, porque igual eres un ángel, ya estás santificado y tal, pero yo lo que suelo ver, igual aquí no pasa, lo que suelo ver es que más bien la carne viene y uno no quiere bendecir. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te maldice, uno no quiere reaccionar conforme lo que Jesús nos dice. ¿Y cómo podemos hacerlo entonces? ¿Cómo podemos cumplir sus mandamientos y que nos sean agradables? Bueno, esto es sencillo. Cuando nosotros vamos al Señor, y tiene que ver con lo que Paola decía antes, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al Señor y nos damos cuenta del amor que Él tiene por nosotros, ese amor que empieza a abrir nuestro entendimiento, esa misericordia que se manifiesta y que la vemos, nos hace pensar y decimos, Dios me ama tanto, Dios entregó su vida por mí, Dios me soporta, porque a veces es como que nos fijamos en los demás. Qué difícil es amar al otro, ¿no? Pero ¿te has preguntado alguna vez si es fácil amarte a ti? Lo digo por mí, ¿eh? Yo sé que a veces amarme a mí no es fácil.
Si no, hay que preguntarle a mi esposa, hay que preguntarle a la gente más cercana, porque, claro, aquí en la iglesia algunos diréis, es que el hermano, qué bendición. Bueno, hay que pasar tiempo con uno. Y a veces es difícil amar, pero uno dice, Señor, tú conociendo todo acerca de mí, mis imperfecciones, todo lo que soy, tú aún así me amas. La palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuál es la clave? ¿Cómo podemos obedecer sus mandamientos, amarle y hacerlo de una manera agradable para Él? Teniendo una relación con Él, buscando de Él, dejándonos amar por Él y a su vez amarle conforme el amor que Él tiene por nosotros. Porque, repito, ¿no? Dice la palabra, nosotros, si amamos al Señor, es porque Él nos amó primero. Y si tú quieres agradar a Jesús, quieres agradar a Dios, tienes que rendirte a Él primeramente. No puedes agradar a Jesús a través de tus obras, a través de tus méritos, porque eso es lo que Jesús vino a anular. Así que si nos movemos de esta manera, tenemos que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, yo no soy nada delante de ti, mis obras no valen nada. Yo sí puedo amarte y puedo adorarte, puedo bendecirte, es porque tú me amaste primero, porque tú me perdonaste, porque tú te entregaste en la cruz por mí, tú me has traído libertad y por eso, Señor, puedo acercarme a ti libremente y amarte y adorarte y servirte. Y ahí es cuando ves las cosas de otra manera. Y entonces servir al Señor, congregarte, soportar al hermano, perdón, bendecir al hermano, no cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor de Dios te hace ver y dices, es que Dios me ha amado tanto a mí, que yo he hecho tanto daño a Dios en el sentido de que mis pecados le llevaron a Jesús a la cruz, no voy a hacer yo lo poco que me toca hacer, que es bendecir, que es sufrir a lo mejor por el Evangelio, pues lo voy a hacer. Entonces la cosa cambia. Y cuando nosotros amamos al Señor y cuando caminamos de esa manera amando al Señor, sabéis, todo lo demás empieza a fluir. Todo lo demás empieza a funcionar. Cuando tú amas al Señor, el amor de Dios fluye en tu vida y todo lo demás empieza a funcionar, porque como tú amas al Señor, tú temes a Dios y temes lo que Él ha dicho acerca, por ejemplo, de tu esposa o de tu esposo, que es un vaso frágil, que hay que honrar, que hay que respetar, hay que sujetarse, hay que amar, por ejemplo, a la esposa como Cristo le amó. Entonces tú dices, Señor, yo quiero hacer las cosas conforme tú has establecido y por eso uno empieza a actuar, empieza a obedecer y la cosa empieza a funcionar. Uno ama al Señor y por ese amor empieza a amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Si te cuesta amar a tus hijos, eso suele pasar en la adolescencia, ¿verdad? Cuando llegan ahí a esa etapa de la adolescencia, es una etapa muy difícil para amar, pero ahí es cuando el amor de Dios se puede manifestar en tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Yendo a Jesús. Él es la fuente. Él es la fuente del amor. Y cuando tú vas a Él y le pides, Señor, obra, entonces las cosas empiezan a fluir. No es que te vayan a ir perfectamente, pero empiezan a fluir y hay paz de Dios, que es lo importante. Porque cada uno tomará sus decisiones. Nuestros hijos tomarán sus decisiones, pero lo que a nosotros nos corresponde, que es sembrar, que es amar, si lo hacemos, estaremos en paz con Dios. Y eso lo es todo. Porque más no podemos hacer, porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nosotros no cambiamos a la gente, no podemos cambiar la vida de nuestros hijos, no podemos cambiar la vida de aquellos que no conocen al Señor, no podemos, no está en nuestras manos. Podemos sembrar, podemos amar al Señor y en ese amor Dios nos transforma y podemos ser herramientas en sus manos para que otros se acerquen a Jesús. Ese es el orden. Por eso, amemos al Señor. Hermanos, este año que sea un año donde nos propongamos y Señor, yo te voy a amar. Este año yo voy a, por encima de todo, buscar cuidar la relación que tengo contigo, voy a buscar pasar tiempo contigo, porque lo demás va a funcionar. Vamos a ir a Romanos 12:2 y ahí están los otros cambios que tienen que darse en nuestras vidas. Romanos 12:2. Sí. Cuando lo tengas también dime amén. Sí, sois rápidos, de verdad, sois... Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabéis, hermanos, aquí está hablando, el Señor está diciendo algo, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, está hablando del mundo. Está hablando del mover, del movimiento que hay entre aquellos que no conocen al Señor. Y dice, no os conforméis. Conformarse quiere decir coger la forma.
No cojáis la forma que el mundo tiene. ¿Pero en qué? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí se está hablando acerca de la mentalidad. Y aquí lo que Dios está diciendo, no tenéis que conformaros a la mentalidad, a la forma de pensar que hay en el mundo, tenéis que transformaros. ¿Por qué? Porque solamente así vais a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, el segundo cambio que tiene que darse en nuestras vidas es un cambio en la mentalidad, en la forma que tenemos de ver las cosas. La mentalidad, que es la forma de pensar, que es la forma en la que percibimos las cosas, la forma en la que recibimos las cosas, conforme tu mentalidad, tú decides. Si tienes una mentalidad, por ejemplo, que es lo que hoy en día hay, ¿verdad? La mentalidad del poco esfuerzo, la mentalidad del poco sufrimiento, la mentalidad de buscar el placer de uno, que nadie le complique la vida a nadie. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo soy tal cosa, si yo me creo otra cosa de lo que no soy, que la gente me respete, y es una mentalidad de fragilidad. Claro, si esa mentalidad cala en tu vida y en tu corazón, cuando te llegue una situación complicada, una situación difícil, un problema, claro, conforme tu forma de pensar, tú vas a reaccionar. Y lo más natural es que si tienes una mentalidad de no esforzarte en las cosas de Dios, cuando llegue la prueba, bajarás los brazos y abandonarás al Señor. ¿Por qué? Porque tu mentalidad te lleva a eso. La mentalidad es tan importante que fijaos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que vio la gloria de Dios cuando fue sacada de Egipto, Dios dijo, os saco de Egipto, os voy a llevar a la tierra prometida, y cuando el pueblo llegó al límite de la tierra prometida, el pueblo, por la mentalidad que tenía, ¿qué mentalidad era? Una mentalidad de esclavos, una mentalidad de queja, una mentalidad de victimismo, decían, no, no, es que nosotros somos lo peor, somos lo menos, pero habían visto el poder de Dios, y Dios les había dicho, vosotros tenéis una nueva identidad en mí. Yo os he sacado de Egipto con mano poderosa, habéis visto mi poder, no sois cualquiera. Lo que pasa es que el pueblo no quería adoptar esa nueva mentalidad y esa nueva identidad que Dios les había dado. Y cuando llegan ahí, como tienen una mentalidad de derrota, ven la tierra prometida y cuando ven la tierra prometida dicen, no vamos a poder conquistarla, a pesar de que Dios les había dicho que esa tierra era suya. Pero ellos no pudieron entrar ahí porque su mentalidad les impedía, tenían una mentalidad pequeña, de derrota. Y Dios, fijaos que fue tan rotundo que dijo, se acabó. Si vosotros tenéis esa forma de pensar y esa mentalidad, no vais a entrar a la tierra prometida. Habrá otra generación que se va a levantar, que ellos tendrán una nueva forma de pensar, una mentalidad renovada, y ellos van a entrar. Y así fue. Por eso, cuando hablamos de la mentalidad, hermanos, la mentalidad es muy importante. La mentalidad es vital porque, como dije antes, conforme nosotros pensemos, recibamos las cosas, así somos y así nos va. El mundo, porque aquí dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis al mundo. El mundo está dando mensajes constantemente a la gente, a la sociedad, y está generando una mentalidad que va en contra de la palabra. Una mentalidad que quiere anular totalmente los planes, los designios de Dios. Por ejemplo, la mentalidad de este mundo está llevando a anular la figura del hombre, anular la figura del matrimonio, anular la familia. ¿Y qué dardos o qué pensamientos están lanzando? Mira, el hombre, por ejemplo, el hombre es, como por ahí alguna política dice, todo hombre es un potencial violador, por ejemplo. Claro, cuando tú vas a la palabra y tú ves que Dios nos ha creado perfectos y por causa del pecado nosotros nos equivocamos y cada uno con su pecado hace conforme su pecado le manda, uno, cuando llega a este tipo de conclusiones o cuando esto es lo que el mundo está diciendo, uno puede decir, no, no es así. ¿Por qué? Porque toda persona que va a Jesús, toda persona que se arrepiente delante del Señor, es una persona que es transformada y vuelve al diseño que Dios estableció para esa persona. Y yo conozco mucha gente, muchos hombres que verdaderamente se esfuerzan por su familia, que trabajan y que esa mentalidad no está afectando. El mundo dice, por ejemplo, no te compliques la vida, no te cases, tú ten relaciones, júntate con quien quieras, no te cases porque casarte es atarte. ¿Por qué no mejor disfrutas lo que tú quieras y tal? Y eso del matrimonio, mira, eso no es perder el tiempo. Claro, cuando uno cree este tipo de cosas, actúa conforme eso,
Y luego al final lo que está haciendo es anular lo que Dios ha establecido en su palabra, que uno tiene que moverse conforme la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, el Señor ha creado el matrimonio, el Señor ha creado la familia. Y ahora mismo, fijaos, la mentalidad es tan fuerte que lo que se está haciendo en muchos casos, os habrá tocado, me imagino en algunos casos, es que el colegio, que el gobierno se quiera apoderar de la enseñanza en cosas muy importantes sobre nuestros hijos. Y dice, no, no, hay que pensar de esta manera o hay que hacer esto de esta manera. Yo estoy hablando de cosas que son, sé que son cosas igual que ahora mismo no están muy bien vistas. Lo que pasa es que nosotros como iglesia o la iglesia no está aquí para conformarse a la mentalidad que el mundo tiene. Porque si nosotros nos conformamos a la mentalidad que el mundo tiene, lo que va a pasar con nosotros es que no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros decimos, no, no está bien, la corriente de este mundo es muy fuerte, nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar, que esto de Dios, esto de la palabra, ya igual no es así y tal, y empezamos a diluir la palabra, entonces todo lo que Dios tenga para su iglesia y para nosotros, aquellas cosas que realmente vienen de Él, no se van a cumplir en nuestras vidas, porque nuestra mentalidad nos va a llevar a no abrirnos a eso que tiene Dios para nosotros. Dios que dice, Dios, por ejemplo, dice, hay gente que tiene una mentalidad, por ejemplo, y dice que cada persona busque y trabaje por lo suyo. ¿Por qué piensan así? Porque durante su vida se han esforzado por bendecir, por ayudar a la gente, pero la gente no ha respondido de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no responde? Se genera dolor, daño, y uno dice, es que la gente no responde. Y eso va generando una mentalidad. Y llega uno y dice, mira, que cada uno se ocupe de lo suyo. Y por eso hay mucha gente que se cierra, a mucha gente igual le cuesta, ¿verdad?, lo que son las relaciones en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay esa mentalidad. Pero Dios dice, si te han hecho daño, perdona. Da igual lo que sea que te haya pasado, lo que hayas vivido, perdona. Y la mentalidad del reino, ¿cuál es? Mira, si te dan en una mejilla, da la otra, pon la otra. Si te dicen que te exigen algo, tú haz algo más. Si te dicen lleva una milla, haz 2 millas, trabaja un poco más. Y la mentalidad de este mundo dice, no, tú haz lo justito, si no trabajas mejor, y va en contra totalmente del Señor. Pero claro, Dios dice, no, 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 la mentalidad del reino es otra. Y la mentalidad del reino nos lleva a nosotros a actuar de otra manera. Claro, la pregunta clave, ¿cómo podemos tener la mentalidad del reino? ¿Cómo podemos vivir conforme los pensamientos, lo que Dios dice en su palabra? Pues está en relación a lo anterior. Cuando nosotros tenemos relación con Jesús, cuando es nuestra máxima prioridad, ¿sabéis lo que pasa? Que nosotros estamos sorbiendo de Dios, recibiendo su palabra, y eso genera en nosotros una forma de pensar y somos transformados. A veces, ¿por qué no damos fruto? ¿Por qué no crecemos en el Señor? Pues tenemos que preguntarnos de qué nos estamos alimentando. ¿Por qué tenemos la mentalidad que tenemos? Bueno, pues porque nosotros somos el resultado de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que decidimos. Por eso está ligado a lo anterior y también está ligado a lo último, para ir haciendo una conclusión. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, al versículo 11, y ahí vamos a hablar de lo último que me gustaría hablar en esta noche, sobre los últimos cambios que tienen que darse en nuestras vidas. En 1 Corintios 13, 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sabéis? El último cambio que tiene que darse en nuestras vidas tiene que ver con las decisiones. Si nosotros analizamos esto, aquí se habla y dice, el niño, ¿qué hace? El niño hace cosas de niños. Habla como niño, piensa como niño, juzga como niño. Os pongo el ejemplo de mi hijo, ya lo siento por él, bueno, no se entera, ¿verdad? Pero bueno, como paso tiempo con él, aprendo con él, pues claro, me voy empapando ahí de experiencias.
y está en esa etapa él de que ya se acuerda de los sabores y escoge la comida. Entonces hay cosas que le gustan y hay cosas que no. Antes de más pequeño, pues lo que le dabas él comía y tal, pues se puso así gordito, ¿verdad? Ahora ya está un poco más selectivo y está, esto me gusta, esto no me gusta, y está en ese momento. Claro, el otro día estábamos comiendo mandarina y la mandarina le encanta, pero cuando le di un trozo de mandarina, lo escupió, no quiso, y dije, qué extraño si a él le encanta la mandarina. Probé un poquito y resulta que la mandarina estaba un poco ácida, era de estas mandarinas un poco ácidas, ¿verdad? Entonces, y no le gusta lo ácido. Dije, bueno, ya está, mi mandarina, la que era para mí, pues la pelé y resulta que estaba dulce. Y se la zampó enseguida, se la comió y genial. Claro, esto que está bien en un bebé, bueno, que son sus luchas, ¿verdad? Está ahí escogiendo que esto, que lo otro, que la mandarina ácida no me gusta, que la... Imaginaos que viene un día a mi casa después de 30, 40 años, y yo tengo unas mandarinas ahí en casa y de pronto él coge, pela su mandarina y viene y con 45 años me dice, papi, no me gusta esta mandarina, está ácida, dame otra, pélame otra. ¿Qué pensarías de él? ¿Qué le dirías? Yo le diría, mira, pues si no te gusta, hay supermercados, busca una que te guste, hijo, tienes 45 años y estoy seguro que no va a pasar. Sería muy raro. He puesto un ejemplo bastante exagerado, pero ¿sabéis lo que pasa? Que si esto lo trasladamos al mundo espiritual, a la realidad espiritual, aquí dice que aquel que es niño actúa conforme lo que es un niño, pero aquel que ya crece, aquel que es hombre, tiene que dejar necesariamente lo que era de niño y tiene que tomar decisiones diferentes. Cuando nosotros pensamos en este año y decimos, Señor, yo este año quiero recibir lo que viene de parte de ti, pues para recibir lo que viene de parte de Dios, necesariamente vas a tener que crecer, vas a tener que cambiar. Tus decisiones van a tener que ser diferentes. ¿Por qué? Porque si tú actúas como siempre, no vas a poder disfrutar de los privilegios que solamente tienen aquellas personas que crecen y que están dispuestos a cambiar. Aquí dice, el niño hace las cosas de niño, y hay otros pasajes también donde se habla, ¿verdad?, de esto, y dice que aquel niño es como realmente no se diferencia de un siervo. ¿Por qué? Porque no se entera de nada, porque depende de unos cuidadores. Pero aquel que es adulto ya crece, entiende las cosas y tiene ciertos privilegios. Claro, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero recibir ese vino nuevo, yo quiero recibir lo que tú tienes para mí en este año y quiero disfrutarlo y quiero que tu voluntad se manifieste, claro, el Señor te va a decir, pues tendrás que tomar decisiones. Porque, por ejemplo, tú pides y oras por tu familia y me dices, Señor, bendice mi familia, cambia la realidad de mi casa y tal, y está bien, y el Señor te escucha. Lo que pasa es que el Señor te dirá, vale, lo que pasa es que si tú oras y pides por un cambio en tu familia, tú también tienes que cambiar. Porque si tú pides para que Dios obre en tu casa, pero tú, por ejemplo, no estás dando un buen testimonio en casa, no estás acompañando con el ejemplo, con tu ejemplo, que es lo más eficaz, la enseñanza que se recibe en la iglesia, entonces no pretendas que yo cambie las cosas, porque el Señor es así, el Señor es justo, el Señor va a actuar conforme nosotros decidamos. No podemos pretender recibir cosas nuevas que vienen de parte de Dios si no estamos dispuestos a cambiar en nuestras decisiones. Las promesas del Señor, hermanos, siempre eh, están sujetas a unas condiciones. Me explico. Por ejemplo, en Mateo, ¿cuántos no escucharon, verdad, este pasaje que dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? O sea, cuánto nos encanta, cuánto lo leemos, nos lo dice, el Señor está contigo y amén, amén, amén. Pero ese pasaje se lo dice Jesús a sus discípulos después de haberles dicho que tenían que ir y predicar el Evangelio. Es decir, Jesús les dice, yo voy a estar con vosotros cuando vosotros hagáis mi voluntad. Yo os voy a acompañar y nadie os va a hacer frente si vosotros predicáis mi palabra. Y sois luz en este mundo. Ahí yo voy a estar con vosotros. Claro, pero si sus discípulos cogen y empiezan a apartarse del Señor y empiezan a pecar, empiezan a blasfemar, ¿vosotros creéis que Jesús iba a estar con ellos? Aunque Jesús lo dijo. Lo que pasa es que lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos, siempre está sujeto a las decisiones que tomemos. Por eso, si este año queremos experimentar cosas nuevas que vienen de parte de Dios, yo no sé si tú quieres vivirlo.
Yo no sé si tú quieres experimentar el vino nuevo que Dios tiene para ti. Yo no sé si tú quieres experimentar y vivir las promesas de Dios en tu vida, en tu casa, en tu persona. Pues tendremos entonces que tomar decisiones diferentes. Tendremos que movernos de otra manera. Por eso, ¿por qué no nos ponemos en pie? Vamos a terminar y vamos a pedirle al Señor lo siguiente, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos pueda ayudar. Que el Señor pueda tomar control de nuestras vidas. Sabéis, hermanos, Dios no tiene problemas con que nosotros seamos torpes, incapaces. Yo hablo por mí, ¿verdad? Dios no tiene problemas con que tengamos errores, que nos equivoquemos, que incluso en momentos dados se nos vaya la cabeza, ¿verdad? Y desagrademos al Señor. Dios no tiene problemas con ello. Lo que para Dios es difícil y lo que Dios no puede hacer nada es cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Si os dais cuenta, toda esta gente religiosa de la época, a pesar de haber visto a Jesús, a pesar de haber tenido a Jesús delante, qué triste, ¿verdad? Algunos dicen, guau, es que yo si hubiera estado en la época de Jesús, yo hubiera visto a Jesús, yo hubiera tomado decisiones diferentes, otra cosa sería. Es que si yo hubiera hecho tal cosa y empezamos ahí, pero la prueba está en que, o sea, eso realmente no es totalmente cierto porque la prueba está en que mucha gente, teniendo muy cerquita a Jesús, no experimentaron su poder, su salvación. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a cambiar. No estaban dispuestos a cambiar sus prioridades. Jesús le dice a un joven rico, ¿verdad? Y este joven, si lo comparáramos con alguien de hoy, diríamos un joven muy majo, un joven responsable, un joven que hace buenas obras. Pero Jesús le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y este joven dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque su prioridad no era amar al Señor. Amaba más lo suyo, su bienestar, lo que estaba haciendo, su dedicación. Y este joven dice que se fue triste. Y esa es la realidad, a veces es la nuestra, porque podemos estar tristes, podemos estar y decimos, Señor, ¿qué pasa que no veo tu obrar? ¿Qué pasa que no veo tus milagros? Yo oro por esto. Pues que a lo mejor nuestra prioridad no está siendo amar al Señor. A lo mejor nuestra mentalidad es una mentalidad que, que no está basada en la palabra de Dios. Nos dejamos llevar más por nuestras costumbres, por lo que nuestros padres nos han enseñado. Pero el Señor dice, yo tengo unos principios, yo tengo algo para ti. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar y a rendirnos, Dios no puede obrar, porque Él es un caballero y Él no nos va a obligar a nada. Tú pones tus prioridades, tú dices qué es lo más importante para ti, tú forjas tu mentalidad en base a tus prioridades y conforme tus prioridades y tu mentalidad, tus decisiones así van a ser. Y todo depende de nosotros. Ahora, si nosotros hoy nos rendimos al Señor y le decimos, Señor, he tomado malas decisiones, tengo una mentalidad que no es conforme a tu palabra, mis prioridades, me doy cuenta y digo, Señor, yo no he buscado amarte, no he buscado obedecerte, honrarte. Pues, hermanos, rindámonos al Señor y pidámosle a Dios, Dios, ayúdame en esta noche, te rindo mi vida, te rindo mi corazón, porque si haces eso, el Señor va a poder obrar en tu vida. Y yo no sé si tú quieres que Dios obre en tu corazón. No sé si quieres recibir ese vino nuevo para tu vida. El Señor quiere bendecirte, pero Él está buscando corazones dispuestos a cambiar. Por eso, ¿por qué no terminamos orando todos juntos? Yo también quiero orar, yo también quiero recibir lo nuevo de Dios, yo también quiero cambiar.
y le decimos juntos al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdóname si te he desagradado. Perdóname si no ha sido mi prioridad. Perdóname si mi mentalidad no ha sido conforme a tu palabra. Perdóname si me he equivocado, si he tomado malas decisiones. Perdóname. Me rindo a ti. Te acepto en mi corazón como Señor, como Salvador. Gobierna mi vida. Dirígeme. Quiero amarte, Señor. Renueva mi amor. Señor, quiero tener ese primer amor. Quiero que mi corazón arda por ti. Ayúdame, Jesús. Me dispongo a cambiar. Toca mi vida. Toca mi corazón. Estoy dispuesto, Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque sé que lo vas a hacer. Amén. Amén. Por un momento quiero terminar orando por ti. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, de reflexión, de mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es aquello que nos marca la dirección. Tu palabra es como un espejo para nuestras almas, para nuestras vidas, y nos hace ver cómo estamos, Señor. Y en esta hora, Padre, yo te ruego, confirma cada decisión que hemos tomado. Señor, todo aquel que en esta noche te ha dicho: quiero cambiar de prioridades. Perdóname si no ha sido mi prioridad, Señor, amarte, honrarte. Señor, yo te pido que respaldes esa oración, que des fortaleza, que llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que, llegado el momento de la prueba, de la tentación, ahí donde surge la oportunidad para desagradarte, para pecar, ayuda, Señor. Que tu Espíritu Santo fortalezca, Señor. Yo te pido, Padre, por la mentalidad, para que sea renovada, Señor. Padre, clamamos, no permitas que tengamos una mentalidad conforme el mundo la tiene. No permitas que nos diluyamos. No permitas, Señor, que seamos arrastrados por la corriente de este mundo. Yo te ruego que hables al corazón, que a lo largo de la semana, de estos días, Señor, puedas examinar, escudriñar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y te pido también por las decisiones, Padre. Ruego por un 2025 de buenas decisiones, Señor. Yo te pido, Padre, para que este año sea un año, Señor, donde tú levantas a tu iglesia, donde levantas discípulos, siervos, Señor, gente que te honra, gente que te sirve, gente, Señor, que es de referencia para burlada, para las familias, para el perdido. Dios, yo te ruego, Padre, que la gente vea y diga: esta gente toma buenas decisiones, esta gente es luz. Yo te pido, Padre, para que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, y te damos gracias. Gracias porque eres bueno. Confiamos en que tú vas a orar, confiamos en que tú nos vas a bendecir, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti, porque solamente tú te la mereces, porque tú haces esto posible. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Dios mediante, nos vemos el domingo y seguimos hablando acerca de esto. Dios les bendiga. ¿Por qué no saludas al que está a tu lado, le bendices y le dices: estate dispuesto a cambiar? Que Dios te bendiga.